casa de Dios. En aquel tiempo eran donde la presencia de Dios venía y los bendecía y les hablaba, y luego se iba el Espíritu de Jehová Dios. Y dice que en aquel tiempo los seres humanos las personas empezaron a preocupar más por adornar sus casas. Y nosotros miramos en el libro de Ageo cómo las tenían adornadas cuando la casa de Dios estaba desorganizada. Amén. Amén, hermana. Es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta hoy en este día, de que ya el Señor ya no habita en templos hechos por manos de hombres, sino habita en templos que Él ha adquirido por el precio de nuestro Señor Jesucristo, por su sangre preciosa, que somos nosotros, que es nuestro cuerpo. Ya este cuerpo ya no nos pertenece a nosotros, ahora le pertenece al Espíritu Santo. Amén. Y es bien importante que tú, que estás del otro lado de la pantalla, si has aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Señor, como Salvador, que si ya te rendiste a Él y tú renunciaste a la vida pasada, ahora tú cuides tu cuerpo, cuides tu vida, para que el Espíritu Santo que está en ti pueda morar y pueda ministrar tu vida, pueda moverse de la manera que Él quiere, porque Amén, Él quiere gloria a Dios. ministrarte, Él se quiere mover de una manera especial en ti, pero muchas veces no puede. ¿Por qué? Porque tú lo limitas o tú no lo dejas con las cosas que practicas y que a Él no le agradan. En vez de que lo arrimes más a ti, lo estás alejando con tus actitudes, con las cosas que tú practicas. Amén. Y que a Él no le agradan. El tema de esta hora es: somos templos del Espíritu Santo, somos el templo del Espíritu Santo donde Él mora, y tú debes de reconocer que si tú estás fallando, le pidas perdón y tú empieces, como decía nuestra hermana Nena, a adornar tu casa, a limpiarla. ¿Para qué? Para que Él se pueda mover y que Él se pueda glorificar en tu vida, y Él te pueda empezar a ministrar, te pueda empezar a comunicar las cosas que Él te quiere comunicar. Amén. Amén, gloria a Dios. Es una realidad. Amén. Es una realidad lo que la palabra del Señor nos enseña. Amén. A nosotros, de que en aquel tiempo, y como usted mencionaba, en este tiempo nosotros tenemos que preocuparnos por arreglar nuestra vida espiritual. Amén. Por arreglar nuestra casa espiritual. ¿Qué te hace falta en tu casa? ¿Qué te hace falta en tu vida, por decirlo así? Porque yo estoy hablando de esta casa. Quizás la casa física tenemos que arreglarla, porque pues, si no la arreglamos también se mira muy fea. Pero también nuestra casa espiritual tenemos que arreglarla, porque si no la arreglamos se mira fea. Necesitamos la ayuda de nuestro Dios. En los tiempos que estamos viviendo hay muchas casas desordenadas, hay muchos templos desordenados. Se han apartado del Señor, se han olvidado de a lo que Dios les llamó, se han olvidado del hermoso Dios, y han dejado que sus casas sean destruidas, como en el libro de Ageo, que dice su palabra, que aquellos hombres y aquellas personas se ocupaban más de sus casas que de la casa de nuestro Dios. En este tiempo, Dios a nosotros nos está hablando que debemos preocuparnos por la casa espiritual. ¿Qué te hace falta en ti? Lectura de la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. ¿Te hace falta meterte allí en tu closet a buscar el rostro del Señor? ¿Te hace falta? Métete, búscalo. Porque yo te voy a decir que eso es lo que te va a ir alimentando. Si tú te preocupas más por tu trabajo y más por otras cosas, y que ya al último, ya cuando llega la cierta hora de la noche y dices, no, pues ya traigo sueño, ya no voy a leer, ya no voy a orar, ya no voy a buscar el rostro del Señor. Entonces, ¿qué te estás alimentando? Dios dice en su palabra en primera de Juan, dice en el capítulo 2, dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, amén. Resulta que necesitamos hacer la voluntad de nuestro Dios para que esta nuestra casa permanezca para siempre. Amén. Las casas físicas van a dejar de ser, pero esta casa espiritual necesitamos, dice el libro de los Hebreos, dice que si alguien destruye esta casa, Dios le va a destruir. ¿Por qué? Por tus conductas, por tus comportamientos, por tu mala vida que llevas. No te importa si le estás dando mala vida, o si la estás alimentando mal o no la estás alimentando, espiritualmente y físicamente, porque también nuestro cuerpo necesita la alimentación. Así que en este día nosotros queremos comunicarte esta palabra de que es necesario. Hay mucha gente que ahorita en este tiempo están desilusionados. Un día le sirvieron al Señor con todo su corazón, pero en este día están derrotados. Sus casas están destruidas, como en el tiempo de Nehemías, cuando el templo estaba destruido. Lo habían destruido los enemigos, por el mundo, por el pecado, por las cosas
que tú seguiste, que de un tiempo las dejaste y que las volviste a seguir haciendo, destruyeron tu vida, tu relación con el Señor, tu relación preciosa con el Señor. Y en este día nosotros queremos motivarte y decirte que te levantes en el nombre más grande y glorioso de nuestro Señor Jesucristo, para que acomodes y adornes tu casa espiritual, porque allí el Espíritu Santo, Él quiere morar en ti, pero tú lo has entristecido, lo has afligido. Dice la palabra de Dios que no entristezcamos al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Es importante que nos levantemos de entre los muertos, dice su palabra, para que la luz de Jesucristo nos alumbre. Amén. Que no nos calle el Señor dormidos, muertos espiritualmente, y nosotros no hicimos nada. Pero en este día Dios nos está hablando de que es tiempo, de que es necesario de que nos levantemos a reedificar nuestra casa espiritual. Amén. Nuestra casa que estaba desolada, nuestra casa que estaba triste, nuestra casa que estaba sola. Que le vuelvamos a hablar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven y mora en mi vida, perdóname porque mucho tiempo me alejé de ti. Cuán importante es que nosotros hagamos esa oración delante de nuestro Dios, pidiéndole a nuestro Dios que tenga misericordia. A nosotros nos tocaba en esta semana, nos hacían una invitación, y para mí fue un placer tan hermoso, tan bello, porque nosotros cuando vamos a un lugar, hermanas, a un lugar que nos inviten, nosotros siempre tratamos de comunicar el evangelio. Y había una familia en ese hogar. Yo los tengo conociendo muchos años, pero esta familia perdieron un hijo en un accidente, y este muchachito, el que iba manejando, no se mató, se mató el hijo de esta familia, y ellos desde esa fecha quedaron muy desilusionados, se fueron destruyendo por la aflicción y todo eso, y llega el momento en que ellos, el señor de la casa empezó a practicar lo que él practicaba antes, la borrachera, la desilusión, la tristeza. Entonces la señora pues muy triste, muy dolida por la situación que ella vivió, pero yo empecé a hablar, empecé a decirles: es necesario que nosotros arreglemos nuestras vidas. Es necesario que nuestra relación con el Señor vuelva a establecerse. Y empezamos a hablar, y de ahí empezó a hablar mi esposo con ellos. Y bendito sea Dios, el Dios Todopoderoso, que este domingo los teníamos en la iglesia. Amén. Y el tema que se trataba en la iglesia era del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo quiere tener una relación contigo, que el Espíritu Santo quiere quitarte todas esas cosas, pero si tú no le das la oportunidad, si tú no le das la puerta, si no le abres la puerta para que Él entre a venir a morar a tu vida, ¿cómo quieres que Él te cambie? ¿Cómo quieres que Él te quite esas costumbres que se te volvieron a pegar? Tan duro que fuiste en el principio para que el Señor tratara contigo y volviste a caer en esta situación. Yo te voy a decir una de las cosas que es necesario, que es importante que te levantes, porque Jesucristo ya viene. Amén. Y Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. Y es necesario que nuestras vidas, que nuestros templos, que nuestro cuerpo lo tengamos bien adornado. ¿Con qué? No con costumbres malas, sino con costumbres buenas, con costumbres poderosas, con costumbres que nos habla la palabra de Dios, que con los frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas, dice la Biblia, no hay ley. Dice que todo lo amable, todo lo puro procede de nuestro Dios. Que todas las cosas que Dios nos habla, las adornemos nosotros con todas esas cosas hermosas y maravillosas. Gloria al Señor. Hermana Mari, dele lectura en el libro de los Efesios, por favor. Amén. Dice la palabra del Señor en Efesios 2, 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gloria a Dios. Gloria a Qué Dios, hermoso, aleluya. Ya no somos extranjeros, Amén, ya no andamos amén. en este mundo por sin ningún rumbo, sino ya ahora ya somos miembros y conciudadanos
de nuestro Dios, dice, miembros de la familia de Dios. Qué gozo, qué privilegio nos da nuestro Dios. Y te lo da también a ti, que estás del otro lado de la pantalla ahí en tu hogar. Te da ese privilegio, solamente tienes que abrir tu corazón a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Él te hace Gloria a Dios. miembro de la familia de Dios. Y si tú ya lo has hecho, sigue adelante esforzándote, porque nuestro Dios es grande y poderoso y tiene algo precioso para tu vida. Solamente sigue adelante, fortaleciéndote en el Señor y en el poder de su Espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios. Fíjese, hermana Mari, allí nos enseña en el capítulo 2:21, dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén, gloria a Dios. O sea que Dios va edificando nuestra vida, hermanas. Pero ¿cuándo? Cuando nosotros le decimos al Señor, ven y edifica mi casa, Amén. ven y edifica mi vida. Dice que va edificando Dios nuestra casa para morada de Dios y del Espíritu Santo. Resulta que si tú sigues practicando, si tú sigues viviendo la vida que tú vivías, ¿cómo vas a querer que tu vida sea una vida de éxito? ¿Cómo vas a querer que Dios haga cosas poderosas? ¿Cómo vas a querer que Dios haga milagros, haga señales, haga prodigios? ¿Cómo vas a querer que Dios manifieste su gloria y su poder en abundancia para que tú le hables y le comuniques a las demás gentes si tú no lo dejas? Es necesario que tú y yo lo dejemos para que Él edifique esta casa para morada suya, morada de Dios, morada del Espíritu Santo. Amén. Qué hermoso, qué hermosa palabra el Señor nos da en esta hora, hermana Noemí. Qué grande es nuestro Dios, qué hermoso es nuestro Dios. Amén. Mire, allí en el libro de los Hebreos 3:6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa. Amén. Dice, la Amén, cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin de la confianza y gloriarnos en su esperanza. Amén. Qué hermoso, hermana, porque realmente, como usted decía, tarde que temprano nosotros vamos a dar cuenta a nuestro Dios. Gloria a Dios, tarde que temprano. Tenemos que seguir adelante a pesar de lo que venga, hermana. A pesar de las pruebas pruebas y las luchas, pero ¿cómo podemos alimentar nuestro espíritu, hermana? Si no leemos la palabra, si no oramos, cada día tenemos que estarnos metiendo con el Señor para que el día que Él venga, nosotros le digamos, mira, Señor, esto fue lo que yo hice con el templo, que es nuestro cuerpo. ¿Qué noticias le vamos a dar a nuestro Dios? Amén. De eso. Es importante que si ya tú has aceptado a Cristo en tu corazón y que tú le has dicho, sí, Señor, ven y mora en mi vida, tienes que dejar que Él venga para que Él more en tu vida. Amén. Y qué hermoso, hermana. Amén, gloria a Dios. Fíjese, hermanas, una de las cosas. Dios dice, pero Cristo como hijo sobre su casa. Nosotros somos suyos. Nosotros le pertenecemos a Él. Así que te dejamos con esta palabra hermosa en tu vida. Es necesario recordarlo todos los días. Dice Dios en su palabra que dice, y enviaste tu buen espíritu, dice, para enseñarles y retiraste tu mano de su, dice, de tu mano y de su boca. Resulta que Dios ha enviado su hermoso espíritu para sustentarnos, para ayudarnos, para que no nos haga falta nada. Amén. Depende de ti cómo estemos trabajando en esta casa. Porque como decía nuestra hermana Noemí, tarde o temprano tenemos que darle cuentas a nuestro Dios por nosotras, por nuestras vidas. ¿Qué casa le vas a entregar tú y qué casa le voy a entregar yo? Así que te esperamos el día de mañana. Gracias por tu hermosa y amable atención. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Siendo cristianos se perdieron por mentirosos. Se perdieron por querer robar a Dios. Hijos de Dios, pero que no hablan la palabra, que tienen vecinos que no son cristianos y no les hablan la palabra. Y Él quiere una iglesia limpia, una iglesia sin mancha y sin arruga, y él está pronto a las puertas para venir por ella. Él es el dueño del oro y de la plata. Lo único que quiere, ¿sabes qué es? A través de tu obediencia, que Él te pueda bendecir. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que
te aclare la mente.